Bueno, buenas tardes. Este trabajo que hemos llamado Desafío de las marcas con propósito y que quieren mirar una propuesta de segmentar o analizar los segmentos verdes en América Latina, lo hemos desarrollado. Quien habla, Enrique Bianchi de Argentina, Edith Patricia Barbao de México y Marco Antonio Ruiz Ponce de Ecuador, y somos todos miembros de la asociación. Y bueno, queremos ampliar este estudio para años venideros, que se sumen más países y también se sume Brasil. Como voy a hacer la presentación en castellano, un poco intenté traducir los slides en portugués. Este estudio tiene como objetivo, como decía, conocer los perfiles green y un poco analizando dos vectores interesantes que tienen que ver con la conciencia separada de la acción, y analizar esa conciencia y acción de los consumidores, sobre todo de la generación Z, en relación con unos temas sensibles post pandemia que tienen que ver con la percepción de los cambios en la sociedad, la relación que ellos tienen con las marcas con propósito, el mayor grado de conciencia y actitud que hayan desarrollado en relación con las compras, y también en qué medida están dispuestos a renunciar a determinados comportamientos en pos del cambio climático. Desde el punto de vista de la revisión de la literatura, hemos analizado a nivel mundial las principales metodologías de segmentación, sobre también las que tienen que ver con América Latina, como el indicador del Green Thermometer LATAM de 2010 de Kantar, que hablaba de 6 segmentos y perfiles, y que en las publicaciones recientes a nivel mundial de Who Cares, Who Does, decidieron hablar de 3 segmentos: los ecoactivos, los ecoconsiderados y los ecodismiss. Por otro lado, hay otras proposiciones también de Europanel y de GfK a nivel europeo. En España hay una proposición de segmentación diferente, también de 21 gramos, cuando en su estudio el activismo consciente. A nivel latinoamericano, Brasil, a través de Acatú, Consumo Consciente por un Futuro Sustentable, tiene una proposición muy simple de segmentación. Y recientemente Naciones Unidas, a través del llamado a la acción por el cambio climático, también propone fuertemente cambios de estilo de vida sustentado en 10 o 15 recomendaciones. La debilidad que veíamos a estos modelos a la hora de plantear nuestra investigación para el segmento de los centennials, que lo hicimos con una metodología cuantitativa, descriptiva y exploratoria, una muestra no probabilística de más de 770 casos, nos encontramos que este estudio, esos estudios de segmentación no dividían un vector que recogiera la conciencia de los hábitos sustentables. Entonces, nuestra metodología que hemos propuesto en este estudio recoge muchos de los antecedentes de la literatura internacional, pero medido entre estos dos vectores y basados también en la proposición del año 82 de Shedd y Fraser de buscar un modelo que permita generar estrategias para el cambio cuando aplicamos políticas de marketing social. Es decir, cada uno de estos segmentos que hemos llamado el Zero Green, aquel que no tiene desarrollado la conciencia y un hábito, estos autores dicen que la forma en que tenemos que abordarlos es a través de una estrategia de confrontación. Totalmente distinta a aquellos segmentos que están altamente conscientes, por ejemplo, y tienen hábitos incorporados, como son los que acá denominamos los segmentos activistas, que la estrategia es una estrategia de reforzamiento. Entonces, nuestro modelo no solamente busca identificar los segmentos en los grupos poblacionales, en este caso los segmentos Z, sino también que el instrumento tenga
un modo o una orientación de cómo accionar sobre esos segmentos con políticas concretas. Y la escala es bastante simple. De la revisión nosotros tomamos algunos constructos para medir el consumo consciente, que tiene que ver si hay preferencias en la elección por productos que tienen etiquetado social, que son marcas éticas, que tienen comportamiento responsable, o que consideran a las ONG y a la sociedad civil a la hora de plantear acciones con ellas a través de acciones como marketing de causa. Del lado de los hábitos, la literatura resume los ahorros, los impactos más fuertes en todo lo que tiene que ver con ahorro a nivel del hogar, en aparatos eléctricos, lo que tiene que ver con la utilización de embalajes reciclables y ecológicos, a evitar el desperdicio de agua, a separar domiciliariamente papel, plástico, vidrio y orgánico, y también en tener acciones colaborativas con el tercer sector. Ese modelo nosotros lo validamos y los puntos en colores muestran los puntos medios que encontramos de cada uno de estos segmentos, recordando que en el caso de la conciencia nosotros medimos una escala de Likert y en el caso de los hábitos medimos una escala de frecuencia. Acá podemos ver los resultados totales y para cada uno de los países. Y tienen algún grado de diferencia. Por ejemplo, Argentina aparece mayoritariamente con un perfil de jóvenes poco comprometidos, de zero green muy elevado, donde si analizamos el perfil, el 50% de los hombres corresponden al perfil cero, mientras que las mujeres son mucho más conscientes y mucho más activistas. En México se da algo parecido, tienen un alto porcentaje de cero y un porcentaje significativo de un 4% de los jóvenes en el segmento activista, y en realidad aquí también tanto las mujeres como los hombres tienen un fuerte perfil zero green, y las mujeres se muestran mucho más activistas que los hombres, en una relación de 3:2, 3:10 en las mujeres y de 2:10 en los hombres. También hemos puesto en la última columna una comparación de la generación Z con la generación XY, y van a poder ver que en los tres países se da que las generaciones más grandes, como también dice la literatura, son los que se muestran más comprometidos y más activistas que las generaciones jóvenes. En Ecuador tenemos unos datos que estamos reviendo porque nos dio un perfil sumamente elevado de activistas y de conscientes, con proporciones bastante parecidas, tanto de hombres como de mujeres, en los activistas green, y un bajo nivel de gente que no hace nada. El perfil doing, que un poco no lo expliqué, es el perfil de aquellos que hacen cosas por el medio ambiente, pero no tienen ninguna preocupación consciente. Este estudio agrupamos una serie de preguntas de valoración de opinión. La primera era sobre los cambios en la sociedad a partir del COVID. Agrupado eran 17 proposiciones en 4 categorías que involucraban lo político, lo económico, lo social, lo ecológico y los cambios de hábitos. E hicimos un análisis factorial que nos permitiera mostrar cómo por país y por segmento aparecían distribuidos. Esto lo hicimos con un análisis factorial de correspondencia, y ahí se puede apreciar que los segmentos Z de cada país son muy compactos, por eso están englobados entre sí. En el caso de Argentina se buscan todos muy cercanos entre sí en un vector que tiene que ver con la mirada o la solicitud de que los gobiernos intervengan menos en la economía, y aparecen fuertemente preocupados por el calentamiento global, mientras que en Ecuador la preocupación principal gira en torno al impacto de los medios de transporte y en los cambios de hábitos, y en México
están muy vinculados las ideas centrales de estos segmentos a los cambios de tendencia hacia las compras electrónicas, la preocupación por las políticas de género y la conciencia en el planeta. Otro vector de análisis fue links con las marcas con propósito. Acá se indagaron la autenticidad de la marca, la importancia y la centralidad del consumidor, el apoyo de las marcas a causas sociales junto con las ONG y el tercer sector, y la transparencia o credibilidad que tenían las marcas en la comunicación que efectuaban. En el análisis factorial de correspondencia se muestra a Ecuador mucho más compacto, igual que México, y mucho más disperso en el caso de Argentina. En el caso de Argentina, los segmentos Z tienen una preocupación diferente. Los activistas valoran fuertemente las marcas que se juegan por cuestiones ecológicas, mientras que los conscientes priorizan las campañas de marketing de causa que hacen las empresas con las ONG. Los doing buscan marcas con valores que sean transparentes, mientras que los cero son los grandes creídos de las políticas de greenwashing que hacen las compañías. En México, tanto los activistas como los conscientes están preocupados porque las marcas realmente tengan una centralidad en las preocupaciones del consumidor, un enfoque consumer-centric, mientras que los doing y los zero green valoran mucho más la vinculación de las marcas con causas sociales. El tercer vector que analizamos era la conciencia y las actitudes en relaciones con las compras. Acá dividimos 12 proposiciones en 4 categorías que tenían que ver con la planificación previa a la compra, el acto de compra, la experiencia y la capacidad de recomendación. Aquí podemos ver que en la búsqueda de productos éticos, los Conscious Green de México, como los activistas de México y Ecuador, son los más comprometidos. En la búsqueda del placer y de la felicidad en las compras, se ubican muy cercanos los Conscious Green de Argentina, como los Zero Green de Argentina y Ecuador. El eje vertical de la imagen está ligado más a la búsqueda de promociones, donde ahí aparecen las preferencias de los Zero Green de México y los Doing, tanto de México como de Argentina. Con respecto al comportamiento de los Green Z de Ecuador, son los Zero y los Doing, como los Conscious, los que están más dispuestos a hablar de las experiencias negativas de compra, es decir, hacer cierto grado de boicot y de recomendación negativa hacia las marcas. El último grupo de preguntas consistieron en 11 proposiciones agrupados en 4 categorías que tenían que ver con la valoración del precio y el valor de las marcas, la conveniencia en cuanto a la cercanía, la capacidad de resignar la movilidad propia del auto frente a otro tipo de movilidad y la intención de pasar a la acción con alguna actividad de boicot hacia las marcas o de premiar hacia las marcas. El análisis del gráfico muestra que en el eje del boicot aparecen los segmentos conscientes de México y los activistas de México, aparecen en el uso de la movilidad de la bicicleta, los doing y los activistas green de Ecuador, como los conscientes de Argentina, y finalmente los doing green de México son los más proclives a resignar su comodidad del auto por un transporte más sustentable, como a premiar las marcas que realmente son ejemplificadoras, que es algo que denotan los Conscious Green de Ecuador. Bueno, nos gustaría
poder poner datos de Brasil y de otros países de América Latina en estos gráficos, en investigaciones posteriores. Para concluir, vemos que el Zero Green es el más importante de la muestra, son aquellos que están más propensos a valorar acciones de las marcas en relación con los NG y a mirar la reputación ética de estas, y también son los que están dispuestos a renunciar a ciertas comodidades por el tema del planeta. Los Doing, que son el 14%, están más propensos a trabajar en el ámbito del hogar, en la separación de residuos y en la adopción de prácticas sustentables, y valoran mucho las marcas con propósito, aunque descreen de las comunicaciones que hacen. Los conscientes valoran las acciones de responsabilidad social empresaria y la reputación ética de las marcas, y exigen una fuerte coherencia entre las actitudes y los comportamientos sustentables. Y por último, los activistas, que sería como el modelo ideal, están dispuestos a tomar acciones más activas en el futuro para boicotear marcas dañinas al medio ambiente y exigir a las autoridades cambios en la forma de transporte por aquellos menos contaminantes. Y además son las que prefieren marcas auténticas y transparentes que apoyen causas sociales como ambientales. Así podemos ver que nos encontramos con diferentes actitudes y opiniones en los segmentos green de los países analizados, con percepciones diferentes a través de la mirada en post-pandemia, que exigen cierto vínculo con las marcas, que están dispuestos a cambiar sus comportamientos de compra y basarlos cada vez más en cuestiones éticas y sustentables, resignando motivaciones hedonistas o de conveniencia, y que quizás no sea tanta la acción de boicot como sí una intencionalidad de replantearse sus estilos de vida como modo de contribuir a la sustentabilidad. Las implicancias de este trabajo creo que son importantes para los gerentes de marketing y los que gerencian marcas, porque vemos que hay una necesidad de comunicar más estas prácticas sostenibles y desarrollar verdaderas marcas con propósito que realmente estén integradas a ese ADN corporativo, que se perciba un grado de coherencia importante. Y por último, el desafío de parte de estas organizaciones, no solamente de proponer auténticas prácticas sostenibles, sino también el desafío de captar y de retener a esta particular generación que es diferente al resto. Muchas gracias.